Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gerardo Bentancur, trabajo en Genexus Consulting. Junto con Javier La Rosa le vamos a estar presentando el proyecto de factura electrónica. Por un lado vamos a estar presentando todas las tres primeras partes, que es introducción, actores y operativa, referido a lo que hicimos con Genexus Consulting, con DGI, con la Dirección General Impositiva. Y por otro lado Javier les va a estar contando cómo integrarse a ese sistema. Además, la idea también es que vean que no hay ningún mito y que es de una forma bastante sencilla uno se puede integrar a este sistema. Hace alrededor de un año y algo atrás comenzamos a trabajar con DGI en el proyecto este. Un poco lo primero que uno hace es buscar experiencias de otros países. Estuvimos viendo lo de México, lo de Brasil. Y bueno, una de las primeras cosas que uno tiende a hacer es, a ver qué volumen de información voy a estar manejando con este sistema. Ahí fue que surgieron estos 500 millones más o menos, que es la documentación que autoriza DGI a emitir por año. Ahora, de esto, ¿cuánto es lo potencial que va a poder entrar en el mediano corto plazo al sistema, al régimen de factura electrónica? Bueno, la idea de la Dirección de Rentas es que para el 2014 entre el 60 y el 70% de las empresas estén trabajando con factura electrónica. Bueno, para definir qué es un comprobante fiscal electrónico o un CFE, como lo vamos a llamar de aquí en más, hoy en día la facturación actual, la facturación papel, nosotros lo que tenemos siempre es, se solicita una autorización para emitir esa documentación, después tengo una serie de documentos preimpresos y voy a estar emitiendo sobre esos documentos las facturas o los remitos o los resguardos. En el caso del comprobante fiscal electrónico es un documento digital, es un XML básicamente, y al estar firmado electrónicamente pasa a tener validez legal y tributaria. Va de acuerdo a un formato establecido por la DGI, y eso pasa a tener la misma validez que una factura en papel. ¿Sí? Esto además está a decir que hay una serie de ahorros en cuanto a todas las empresas para lo que significa el mantenimiento de esta documentación. Una cosa es mantener documentos en papel, que tengo que, no solo la impresión de los documentos previamente, sino que además tengo que tener almacenados de determinada forma para que si la DGI me lo reclama, yo pueda presentarle la documentación. En este caso es simplemente tenerlo en un medio electrónico, el cual va a ser de mucho más fácil acceso que el medio físico. ¿Sí? Como les decía, ¿qué es lo que le da validez a este documento? Bueno, a partir de la ley 18.600 se reconoce un documento electrónico como válido siempre y cuando esté firmado electrónicamente. Para esto que necesito un certificado digital, que tiene que ser de una entidad autorizada a emitir ese certificado. En el caso de Uruguay, por el momento, el único emisor autorizado es el correo. Y por otro lado, la firma electrónica avanzada, que esto básicamente lo que me asegura es, por un lado, que la persona que está emitiendo eso es quien dice ser. Por otro lado, la integridad de esa información, o sea, que los datos que esa persona envió son los que me están llegando. Y por último, el no repudio de esa información. O sea, nadie puede decir, yo no lo hice, si está firmado por él. Como les decía, los comprobantes fiscales electrónicos o CFE, DGI en esta primera etapa plantea que vamos a manejar una serie de tipos de comprobantes. Para todo lo que sea enajenación de bienes o prestación de servicios entre contribuyentes a consumo final, va a estar todo lo que sea el e-ticket y sus notas de corrección, o sea, notas de crédito y notas de débito de estos e-tickets. Esto va a servir tanto para si voy a hacer una compra a un supermercado o si me compro un auto, va a ser un e-ticket. Para todo lo que sea enajenación de bienes o prestación de servicios entre empresas, o sea, entre contribuyentes, voy a tener lo que es la e-factura y sus notas de corrección. Esto aplica tanto para empresa a empresa o empresa a gobierno o gobierno a empresa. Para todo lo que es transporte de bienes dentro del territorio nacional, transporte físico, voy a tener lo que es el e-remito, que es lo mismo que el remito, lo único que en base electrónica. Y para todo lo que es retenciones de sujetos pasivos,
retención de impuestos, voy a tener lo que es el e-resguardo. ¿Sí? Además de estos tipos de documentos, se prevé un tipo de documentación de contingencia que equivale a todos este tipo de documentos, pero con documentación preimpresa, de la misma forma que tengo hoy las facturas o los remitos. Esto lo que permite es que si yo tengo un problema en mis sistemas, pueda emitir esta facturación como si agarrara la libretita y estuviera facturando, pero con esta documentación, al pasar a ser emisor electrónico, esta es mi opción si tengo problemas con el sistema. Y a futuro se está previendo que van a haber otros tipos de documentos, en particular factura de exportación, y seguramente se vayan agregando otros tipos de documentos autorizados por DGI. Ahora bien, ¿cómo tengo que hacer yo, empresa, si quiero subirme a este sistema? ¿Sí? Debo cumplir una serie de etapas. ¿No? Hay todo un proceso el cual me va a llevar a poder ser emisor electrónico. El primer paso es la postulación, o sea, yo ingreso mis datos y planteo mi interés por ser emisor electrónico, o sea, por empezar a operar de esta forma. ¿Ah? Acá voy a tener que confirmar los datos y confirmarlos y hacer una aceptación de los requerimientos y de las condiciones que tiene este sistema. Una vez cumplido esto, paso a la etapa de homologación, que son una serie de pruebas, que son las que están ahí, que son lo que paso a paso voy a ir cumpliendo una serie de etapas para demostrarle a la Dirección de Rentas que estoy en condiciones de ser emisor electrónico. Por último, tengo la etapa de resolución, que esa ya es parte de la Dirección General Impositiva, que es la aprobación de toda la etapa de homologación, o sea que las pruebas que yo hice cumplen todo lo especificado y que lo cumplí en los tiempos y demás. Y por otro lado la notificación, o sea, una vez que se me otorga la condición de emisor electrónico, se me notifica a partir de cuándo puedo empezar a operar. Ahora bien, ¿quiénes actúan en este sistema? Primero que nada, los que intervienen siempre van a ser la Dirección General Impositiva, que va a ser quien autorice la emisión de estos documentos, el emisor electrónico, que es toda empresa que tenga la condición de emisor electrónico, o sea que ya pasó por todo este ciclo y esté operando electrónicamente, que a su vez todo emisor electrónico se transforma en receptor electrónico automáticamente. O sea, si yo emito electrónicamente, estoy en condiciones de recibir cualquier documentación que se emita hacia mí en ese mismo formato. Pero sigo teniendo los receptores no electrónicos, que estos básicamente son las mismas empresas que están trabajando hoy en día, pero que todavía no están en este sistema. En este caso, lo que va a hacer cualquier emisor electrónico cuando le entregue un documento va a ser entregarle una representación impresa del documento electrónico. ¿No? El documento electrónico firmado, ese documento electrónico pasa a ser válido una vez que se firma. Ahora bien, estos son quienes intervienen en el sistema. Ahora, ¿quiénes están habilitados a trabajar en este momento con este sistema? Bueno, se está cerrando una etapa piloto que lo conformaron alrededor de 17 empresas, de las cuales ya algunos habrán visto que hay una empresa ya certificada y que ya está trabajando con el sistema. Hay algunas empresas más que ya terminaron la certificación, o sea, la etapa de homologación, y hay 7 u 8 empresas más de esta parte de esta etapa piloto que están bastante avanzados con la homologación y seguramente lo estén terminando en los próximos días. Además de esto, DGI habilitó a las empresas de software a través de la CUT y de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, a las empresas de software a trabajar con un ambiente de prueba que DGI disponibilizó para este fin. O sea, cualquier empresa lo primero que va a hacer, antes de comenzar esa etapa de homologación, va a pedir acceso a esa etapa de prueba, que simplemente es para probar los servicios. O sea, esto no deja de ser servicios que voy a estar consumiendo y consumiendo desde mi aplicación. La apertura del sistema está prevista, ya está anunciada, se está trabajando, o sea, se está abriendo de a poco el sistema para cualquier empresa que desee incorporarse a este sistema. Ahora veamos un poco cuál es la operativa del sistema.
como les decía hoy, lo primero que necesito, al igual que con una facturación tradicional, lo primero que voy a necesitar es una autorización para emitir esos documentos. ¿Tá? En este caso la autorización va a ser por medio electrónico y va a ser un archivo, va a ser un XML que está firmado por la DGI, por la Dirección General Impositiva, que me autoriza a mí a emitir de un determinado tipo de comprobante, que esa es una diferencia con la facturación tradicional. Estas constancias, estos CAE, van a ser por tipo de comprobante y me autorizan a emitir cierto tipo de comprobante de tal serie, de tal número a tal número. Una vez que yo tengo esta autorización de emisión, yo puedo comenzar a emitir. ¿Ah? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Una vez que emito algo, tengo que enviárselo a la DGI. ¿Ah? El emisor tiene que no solo emitir el comprobante, lo firma, o sea, pasa a ser válido a partir del momento de la firma, eso es bien importante. Una vez que está firmado, lo primero que debe hacer es enviarlo primero a DGI, luego se lo envía al receptor electrónico. ¿Sí? En el caso que fuera un receptor no electrónico, le entregaría una representación impresa de ese comprobante. Luego el emisor electrónico va a tener que verificar que lo que envió a DGI fue aceptado. Acá los errores pueden ser o que el documento ya fue enviado o no se aceptó porque la firma no es válida, por ejemplo, es uno de los casos. No debería ocurrir, pero son errores que pueden ocurrir. En ese caso deberá aplicarse las correcciones necesarias. Luego de esto, el receptor electrónico le va a informar la aceptación del comprobante. Esto es igual que si yo mando una factura, alguien del otro lado va a tener que decir, te acepto la factura. O sea, es lo que compré, es lo que adquirí o es lo que me enviaron. Además, DGI va a publicar en su página web todos los CFE recibidos. Esto es, yo teniendo los datos, ya sea de la representación impresa o del CFE, voy a poder verificar en la página de DGI que estos CFE fueron enviados y aceptados por la misma. Hay una excepción a este caso, que es el caso de los tickets. Los tickets, si son menores a las 10.000 unidades indexadas, no se envían a DGI uno a uno, y en ese caso la norma es que la empresa debe publicar en su sitio web una consulta para poder acceder a los datos del mismo. Ahora bien, envié los CFE durante el día, armé los sobres, que esos van como en un sobre, es un XML que lo contiene. Eso lo fui enviando durante el día y al final del día, perdón, me falta una parte, que es que el receptor puede consultar los datos en la DGI, o sea, validar que la factura que me llegó está emitida y está enviada a la DGI. Como les decía, una vez que terminé todo el día de procesarlo, al final del día voy a estar mandando lo que es el reporte diario. Este reporte básicamente lo que hace es validar que yo estoy declarando, es una declaración jurada, de todo lo que emití ese día. Todo lo que emití, todos los documentos que anulé, todos los totales. ¿Sí? En este reporte no va documento a documento, lo que va es un resumen de la información esa. Es otro servicio, es un servicio web, que lo que hace es recibir un reporte, que es un XML también firmado, responde si se aceptó, o sea, si el formato de ese XML es válido y si la firma es válida, y después, por otro lado, la Dirección General Impositiva procesa esa información con respecto a todo lo que le llegó en el día, que es la gestión, y en esa gestión, después el emisor electrónico deberá chequear que esa gestión haya sido exitosa. O sea, si yo tengo inconsistencia entre lo que declaré al final del día con lo que envié durante el día, voy a tener que hacer alguna corrección a eso y volverlo a enviar. Ahora bien, estos son los procesos. Básicamente, para resumir, tengo por un lado lo que es el envío de sobres, que son el envío de los CFE, de los comprobantes fiscales. Tengo la consulta del estado de esos CFE y tengo el envío del reporte diario. Ahora con esto Javier les va a contar qué es lo que brinda, qué es lo que ya está disponible, qué herramientas tenemos en GeneXus para integrarse a este sistema. Buenas, hola. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Javier. Bueno, como les contaba Gerardo,
Yo lo que les voy a contar es un poco cómo integrarnos con este sistema, o sea, cómo usar el sistema, cómo facturar electrónicamente. Que como les contaba, es un servicio. O sea, el servicio que se implementó de factura electrónica es un servicio GeneXus, es un protocolo, es un procedimiento de lo que conocemos con Call Protocol Soup. ¿Qué es lo que tiene distinto? Que tiene una capa de seguridad que me permite garantizar determinados requerimientos de seguridad que tiene un servicio que va a facturar. O sea, la autenticidad, o sea, que yo sepa quién es el que va a facturar, y la integridad de los datos. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo un servicio, básicamente, los que hayan trabajado con web service, lo que hace un servicio es espera un paquete HTTP con un formato especial, un XML, que viene adentro de ese paquete HTTP, que es el SOAP. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver esta capa de seguridad? Bueno, nos paramos en lo que se llama una extensión del protocolo SOAP, que es la Web Service Security. O sea, hay una extensión del protocolo SOAP, que se llama WS asterisco, que tiene varias extensiones. Una de ellas es la Web Service Security. Esto que implica que dentro de ese mensaje que va en el HTTP, dentro de ese mensaje SOAP, al menos en los headers mando información de seguridad. Entonces, la complejidad, por decirlo así, porque tampoco es algo complejo, sino la idea de lo que tenemos que hacer para poder consumir este tipo de servicios con GeneXus es poder pasar esa información de seguridad. Generalmente cuando hablamos de información de seguridad, dependerá de qué tipos, porque hay varios tipos. Web Service Security disponibiliza varias formas de seguridad, pero estamos hablando de que voy a tener un certificado que me va a dar una entidad certificadora, en el caso de Uruguay es el Correo Uruguayo, y ese certificado tiene una clave privada y una clave pública. Entonces, mediante algoritmos que ya están definidos utilizando esa clave, es que yo voy a poder hacer una firma. ¿No? O sea, cuando yo me refiero a una firma, lo que estoy diciendo es, dado un texto o un archivo, genero a partir de ese documento o de ese texto información usando algoritmos de clave pública y privada que me permiten después verificar que esa información es de quien dice ser y no fue alterada. Eso es básicamente firmar. No vamos a dar un curso de esto, pero sí para que fijen ideas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, en el caso de la factura electrónica y en muchos de los servicios Web Service Security, es enviar headers en el request de ese llamado que estén firmados. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo hacemos con GeneXus para implementar eso. Yo, como le contaba a Gerardo, en realidad la facturación electrónica de Uruguay hoy son 3 servicios. Uno que es el de recepción sobre, que es el primer servicio, es el de facturación. ¿Tá? Sobre es un contenedor de un conjunto de CFEs. ¿Tá? Yo voy a generar un comprobante fiscal electrónico, o muchos, los voy a poner en un XML con un formato que le llamo sobre y lo envío. Dentro del diagrama es el paso 1 que les decía, o sea, la empresa le envía a la DGI sobres con un formato. Después tengo otro servicio que me permite consultar el estado de ese envío que hice. O sea, yo envío, no es algo síncrono, ¿no? Yo envío, tengo una respuesta, pero después va a haber toda una etapa de validación para verificar si esa factura estuvo bien emitida o no. Entonces yo puedo consultar mediante un servicio el estado de ese envío que hice anteriormente. Este sería, en el diagrama que les mostraba Gerardo, ese es el tercer paso. Yo puedo consultar. Y por último, un último servicio, que es el que yo hago un reporte diario, tanto de los CFE como de los e-tickets, de totales, y envío a la DGI un resumen de mi actividad, que es este otro diagrama que les mostraba Gerardo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos en código, por decirlo así, o en GeneXus para importar este servicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un servicio es importar un WSL. Es análogo. Después tengo que ver, después que importe un WSL, yo voy a tener un external object que me va a decir cómo se llama el servicio, o cómo se llaman los métodos del servicio y qué parámetros tiene. Entonces voy a tener que ver los parámetros de entrada que tiene. Los parámetros de entrada acá son los CFE que les comentaba Gerardo. ¿Sí? La particularidad que tiene este servicio es que el parámetro de entrada también va firmado. O sea, yo a la lista de CFEs que me armé y que las puse en un sobre, lo tengo que firmar. Y tengo que firmar cada uno de los CFE, no tengo que firmar el sobre. Es algo bastante común, un error que puede ser común.
Entonces lo que tenemos hoy en GeneXus para esto es un external object, ¿tá? Que nosotros les proveemos, que tiene un método que simplemente, dado un XML, un texto, le aplico un método de signXML y me firma y me devuelve ese texto firmado. ¿Tá? Eso es lo que voy a tener que pasar por parámetros. Hoy lo tenemos integrado a nivel de external object. Y después lo que voy a tener que hacer es invocar el servicio, o sea, el external object, punto, el nombre del método, pasarle ese parámetro y recibir la respuesta. ¿No? O sea, conceptualmente es la llamada a un servicio. Nos falta una parte, que es lo que yo les decía hoy al principio, o sea, yo tengo un mensaje SOAP que en los headers también va información firmada. Yo hasta ahora no le dije en ningún lado, le dije cómo firmar los parámetros, pero no le dije cómo voy a hacer para que el servicio de la DGI acepte mi requerimiento. Entonces, a ver, yo tengo que tener un certificado, tengo que comprar un certificado. Ese certificado, yo ahora les voy a mostrar, los procesos son muy similares, pero les voy a mostrar cómo haría un consumidor net y cómo haría un consumidor Java. Ese certificado lo primero que tengo que hacer es instalarlo. ¿Ah? El certificado generalmente es un archivo, si yo le doy doble clic, instalo un certificado, pero dado que es una aplicación la que va a usar el certificado, lo tengo que instalar de una forma especial, diciéndole que es un certificado a nivel de la máquina, no a nivel del usuario que le da clic. Net tiene un mecanismo, una tool que brinda el framework que se llama Microsoft Management Console, y con eso puedo instalar fácilmente un certificado. Después tengo una propiedad a nivel del generador, .NET, que la tengo que prender, que se llama useAppNative. Ahí es donde yo le voy a decir, generando con esa propiedad, es una propiedad que afecta a todos los objetos, o sea que hay que hacer un build all. Esa propiedad lo que hace es que el armado del llamado al servicio no se hace parado en unas clases que provee el framework, ¿no? O sea, nosotros utilizamos código nativo y todas las extensiones que creó Web Service, que crearon los Web Service, nosotros nos apoyamos en esas clases, ¿tá? Entonces ahí es que las clases nativas le van a pasar los headers de ese mensaje SOAP con la firma que es requerida. Ahora, además de generar con esa propiedad, también le voy a tener que decir a mi aplicación, ¿sí? En este caso en el .NET a través del web.config, que es el archivo de configuración de la aplicación, dónde está ese certificado, ¿sí? Porque yo lo instalo en mi máquina, pero puedo tener varios, entonces le voy a tener que dar una directiva de dónde es que está ese certificado, y también voy a tener que definir lo que se llama un binding y un behavior, ¿no? Que me especifican con qué método yo voy a firmar esos headers, ¿sí? El caso Java es muy parecido, o sea, lo más probable es que si estoy en el ambiente Java no voy a usar la Microsoft Management Console, voy a usar lo que se llama la Key Tool para instalarme el certificado en un Key Store, ¿no? Ese certificado que obtuve lo voy a tener que instalar en mi server. No tenemos un soporte nativo todavía en Java de lo que es lo que yo les decía, el useAppNative, o sea, de poder generar las clases, de poder generar el código que invoca el servicio usando todas las funcionalidades de Web Service Security u otras de sus extensions. Entonces lo que hacemos es, instalamos un soporte externo que se llama Axis Rampart, es un setup, me instalo una cantidad de hearts, y después tengo que copiar un conjunto de hearts a mi web app. Y por último tengo que hacer lo mismo que hacía con la aplicación .NET, o sea, tengo que configurarle de alguna forma a mi aplicación dónde está ese certificado, ¿sí? Que esto lo puedo hacer por un archivo que se llama Security Property o lo puedo hacer por código. O sea que además de ese código que veíamos hoy inicialmente, tengo que seguir algunos pasos con el manejo de certificado. Así que en resumen lo que tenemos es un web service que está hecho con GeneXus, así está hecha la facturación hoy, pero que tiene una capa, se definió una capa de seguridad alrededor. Y nosotros tenemos que darle la información necesaria para poder pasar esa capa de seguridad. Para eso precisamos herramientas de firma, ¿sí? Herramientas de firma electrónica, y ahí hoy lo tenemos a nivel de external object. Lo que estamos haciendo nosotros es generalizando esa implementación y haciendo un tipo de datos, criptografía, que va a estar embebido en GeneXus. Es un tipo de datos más general, porque yo cuando hago una firma, en realidad le puedo especificar más de un algoritmo. Hay diferentes formas, obviamente, de firmar, no hay una sola. ¿Ah? Nosotros en el external object, hoy que les brindamos, tenemos un conjunto de
de métodos y lo hacemos específicamente para lo que es la factura electrónica de Uruguay y lo hemos usado también para factura electrónica en México o en Brasil. Lo otro que hicimos fue subir un ejemplo en el wiki. Hay una página que detalla todo esto que yo les acabo de contar y les permite bajar un XPZ donde ustedes no van a precisar importarse el WSL porque ya tenemos el external object. A ese external object le agregamos la función de firma y obviamente ese XPZ, ese business object que publicamos, también tiene todos los tipos de datos, o sea, todos los structure data type que son creados cuando uno importa el servicio. Además tenemos un web panel que hace la invocación al servicio, ¿no? O sea que en el wiki tenemos algo básico para poder acceder al primer servicio de recepción sobre. En lo que vamos a estar trabajando ahora, en un futuro cercano, es proveer ejemplos para los otros dos servicios, ¿no? Bueno, a mí por lo menos la experiencia que he tenido, que me ha tocado trabajar con alguna factura electrónica, no solo acá en Uruguay, sino con la de México, con la de Brasil, con Argentina, es que aporta mucho, es muy bueno el aporte de la comunidad, porque son cosas que se repiten. O sea, yo como les decía, no sentimos que sea algo complicado, pero sí que tiene muchos pasitos y es muy delicado. Si yo firmo un sobre, pero en lugar de firmar el CFE, voy a recibir un error, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas nosotros vamos juntando la experiencia de todo ese troubleshooting y lo vamos guardando en el wiki y aporta mucho en la comunidad. En el caso de la factura electrónica de Brasil, la NFE, en el wiki hay un proyecto que fue hecho por varias empresas y realmente fue muy rico hablar con distintos clientes que tienen la misma problemática y nos sirvió mucho, ¿sí? Así que los invito no solo a bajarse el ejemplo, sino a también participar de forma activa, ¿no?, de todo esto. Ya hay un grupo de empresas que ha empezado a trabajar con esto, tenemos 5 o 6 empresas que ya están trabajando con todo lo que es la facturación. Bueno, por último, les quería mencionar conferencias que están relacionadas con este tema, que es bastante interesante. Después de nuestra charla viene una de Mauro Flores de Deloitte, que les va a hablar de firma y de factura electrónica también. En este mismo horario, en la sala 3F, hay una charla de la gente de Migrate, que está haciendo un producto para resolver el tema de la factura. Ellos también han trabajado con nosotros en todo esto que yo les contaba. Y mañana AGESIC y Genexus Consulting tienen una charla donde van a hablar de plataforma de gobierno electrónico, algo un poco más genérico que solo la facturación. Bueno, le dejo ahí 2 links relacionados, el sitio de la Dirección General Impositiva, que habla de todo este tema, y este link del wiki que yo les comentaba, donde está la documentación, está el ejemplo que se pueden bajar. Y bueno, cualquier duda que tengan, preguntas, nosotros estamos con Gerardo a la orden para cualquier consulta. Y bueno, espero que les haya gustado. Gracias.